¿Qué hubiera sido de la carrera por el más grande de la historia? ¿Qué hubiera sido de la carrera por quién es el mejor tenista de todos los tiempos si Andy Murray no se hubiera lesionado, si Andy Murray no hubiera pasado por esas lesiones tan complejas de la cadera? Y evidentemente, pues la respuesta es que no sabemos, que de alguna forma en este episodio de Mentes Olímpicas, pues se trata simplemente de esbozar algunas ideas, de imaginar estos escenarios, pero sobre todo de rendir un homenaje no solamente a un gran atleta, sino a una gran mente olímpica, porque recordar que Andy Murray es doble medallista de oro olímpico, doble medallista de oro olímpico, que es algo que verdaderamente es complejo, sobre todo considerando que el tenis, la disciplina del tenis en los Juegos Olímpicos, pues solamente te da opción a dos, ahora a tres medallas, es cierto, muy difícil el que alguien lograra ganar las tres, son pues, los que conocemos un poquito del tenis, en mi caso, digo, no por ser experto, pero pues un deporte que jugué desde muy pequeñito y que obviamente lo he seguido y que pues con eso te vas empapando de muchas cosas. Y los que de alguna forma pues jugamos al tenis, a veces nos referimos a que el singles y el dobles son dos deportes totalmente diferentes, ¿no? Obviamente no opera exactamente de esa manera, pero sí las dinámicas son muy diferentes, la manera del juego es muy diferente, las habilidades incluso que uno tiene que desarrollar o que tiene que priorizar en una y otra versión o en uno y otro modo, pues son muy distintas. Entonces es cierto, el tenis te da esa oportunidad de ganar tres medallas de oro, que es el singles, el dobles y el dobles mixto, pero bueno, es muy complicado que alguien lo lograra de esa forma. Y bueno, aquí lo importante es darle valía a lo que hizo Andy Murray como mente olímpica, porque fue doble medallista de oro, la primera la ganó en Londres, que aparte hasta ese momento Andy Murray no había ganado Wimbledon, venía de perder la final contra Roger Federer, solamente semanas previas, porque sucedió lo mismo que está sucediendo en estos Juegos Olímpicos de París 2024, una de las ciudades que albergan los Grand Slams, o uno de los Grand Slams en aquel entonces Londres, ¿no? Alberga Wimbledon, y pues solamente semanas después tuvimos la edición de Juegos Olímpicos y se llevaron a cabo en el complejo de Wimbledon. Entonces de alguna forma fue una revancha muy rápida y que en ese caso favoreció al tenista escocés representando a la Gran Bretaña y se pudo colgar una medalla de oro en la Catedral del Tenis. Ya después Andy Murray lograría esa hazaña de levantar el trofeo en Wimbledon, un tenista que conquistó muchas cosas verdaderamente importantes, pero bueno, hablando en específico de los Juegos Olímpicos, después fue a Río de Janeiro y también fue capaz de levantar la medalla de oro. Entonces, de hecho, fíjense cómo inicié este episodio de Mentes Olímpicas, por un lado hablando, ¿no? O haciendo estos cuestionamientos de qué hubiera sido de la carrera de Grand Slams. Hoy día sabemos que Novak Djokovic tiene 24 Grand Slams, que Rafa Nadal prácticamente podemos decir que ya se quedó con 22. De hecho, podemos decir que ya sabemos que Novak Djokovic es el gran ganador de esta carrera de tres, porque ya tiene esos 24 Grand Slams, 2 de diferencia, muy complicado después de lo que vimos este año con Rafa Nadal y sobre todo de sus declaraciones después de ser eliminado en París 2024, en donde dijo, dije que iba a jugar hasta los Juegos Olímpicos y ahora necesito hacer una pausa, necesito evaluar, necesito sentir qué me dice mi cuerpo, pero ya él mismo venía diciendo que pues se venía acercando el final a fin de cuentas de su carrera, entonces seguramente lo más probable es que Rafael Nadal se quede con 22 Grand Slams y Roger Federer pues se quedó con esos 20 Grand Slams. Entonces es la carrera que conocemos entre estos tres grandes, entre el Big Three, como se le conoce, pero había un mosquetero o un cuarto, ¿no? Los cuatro grandes o los cuatro mosqueteros, los tres mosqueteros y su D'Artagnan, si lo queremos ver de esa manera, pero Andy Murray hubo un momentito en donde parecía que se empezaba a colar y
parecía que se empezaba a meter en estos cuatro fantásticos, como también se le empezó a llamar, porque era un tipo que era capaz de ganarle a cualquiera de los tres, que de hecho, si me preguntan a mí, dentro de los estilos de juego, dentro de las maneras de cómo jugarle a cada uno de ellos, creo que Andy Murray era el que tenía el mejor de los mundos para competirle, o el mejor del juego, las variantes o el tipo de juego para poder competirle a los tres, ¿no? Le podía competir de muy buena manera a Federer, a Djokovic, a Nadal, y bueno, empezó a hacerlo, empezó a ganar Grand Slams, empezó a ganar torneos importantes, y todo parecía en aquel lejano 2008, 2009, 2010, más 2011, 2012, 2013, todo parecía en esa época que podríamos llegar a tener una carrera. En aquel entonces también era difícil, Federer se había adelantado mucho, y creo que en algún momento pensamos que Federer podría llegar a terminar con 16 Grand Slams, superando a Sampras, y que iba a quedar así, que a lo mejor Nadal se quedaba en unos 10, 12, 14. Creo que todavía no considerábamos que Djokovic iba a convertirse en lo que se convirtió. Era muy difícil, yo creo que nadie lo podía predecir, y de hecho justo lo que no pudimos predecir es lo que le iba a pasar a Andy Murray, que parecía que se quería colar en esa carrera. Y insisto, es muy difícil hacer este ejercicio de imaginación, pero si Andy Murray, considerando sus números, ¿no? Si vemos lo que logró cuando estaba en su prime, cuando estaba, pues sobre todo lejos de la lesión, lejos de todo ese tiempo que tuvo que estar fuera de las canchas. Ahorita definitivamente hablaré de resiliencia emocional. Si ponía como un gran ejemplo de resiliencia emocional a Simone Biles, ¿no? Por lo logrado, ¿no? A partir de lo que sufrió en Tokio 2020, ¿no? En relación a la salud mental, y ahora cómo ha regresado, por cierto, hoy ya campeona de el All Around, la mejor gimnasta del planeta hoy por hoy, ¿no? No hay nadie mejor que ella, la gimnasta más completa, y seguramente ya deberíamos todos estar de acuerdo en que es la mejor gimnasta de la historia. Me encanta esta frase de Simone Biles, que de alguna forma dice, no quiero ser la siguiente Phelps, no quiero seguir o ser el siguiente Usain Bolt, quiero ser la primera Simone Biles. Y bueno, Simone Biles ya tiene un nombre gigante, en letras verdaderamente de oro en la historia del olimpismo. Y creo que Andy Murray, ya regresando al tema del episodio de hoy de Mentes Olímpicas, creo que también se merece sin duda ese papel, ese lugar, no solamente en el olimpismo, sino en términos del deporte en general, y en específicamente obviamente de su disciplina, que es el tenis. Entonces, si observamos los números que venía construyendo Andy Murray, creo que el ejercicio de imaginación es válido. Andy Murray, ya hablé de las 2 medallas de oro, pero ya también había logrado ganar el US Open, ya también había logrado ganar un primer Wimbledon, ya había ganado un segundo Wimbledon antes de que se diera la lesión. De hecho, hasta ese momento, o hasta antes de la lesión de cadera, y por la que pasó pues, por muchísimo sufrimiento, por muchísimo dolor, por muchísimas dificultades, pero bueno, hasta antes de ese momentito, pues podríamos hablar de estos números. Ahorita no tengo aquí los de Masters que logró, también ganó evidentemente varios Masters 1000, y de hecho llegó a ganar también el Masters, el que se hace a final de año, de los 8 mejores tenistas del año, también lo llegó a ganar, pero bueno, ganó eso. Ganó 3 Grand Slams, los que ya mencioné, y ganó 2 medallas de oro. Esos números son súper contundentes, y si no se hubiera encontrado esa lesión, sí tendríamos que asumir que hubiera ganado más Grand Slams. No sé cuántos, pero ¿a quién se los hubiera arrebatado? Pues seguramente a los 3, ¿sí? Seguramente a Federer le hubiera arrebatado algunos, ¿no? No sé si Federer hubiera llegado a 20 de ser por Andy Murray. No sé si Djokovic hubiera llegado a esos 24. O sea, no sabemos, porque seguramente Andy Murray lo hubiera logrado arrebatar algunos a estos grandes jugadores. Decir que Andy Murray hubiera llegado a ganar más que ellos también es muy complejo. Pero creo que se vale el análisis, y aquí, insisto, más que el qué hubiera pasado si Andy Murray no se hubiera lesionado, creo que se trata... ahora que perdió en París 2024 con Evans,
su último torneo, ya jugando dobles. Inicialmente se decía que iba también a participar en el singles, pero como sucedió también en Wimbledon, simplemente el cuerpo ya no estaba listo, ya no estaba preparado, ya no podía hacerlo. Entonces optó por la disciplina del dobles, tanto en Wimbledon, ahora como en Juegos Olímpicos. Y bueno, hay que también decirlo, tuvo una participación bastante significativa, avanzando rondas, quedándose en esos cuartos de final, ¿no? Cerca pues ahora sí, de la ronda de pelear por medallas, porque con una ronda más, pues ya estás peleando por las medallas, todavía te podrías quedar sin medalla, quedando en el cuarto lugar, pero sí, se quedó, o sea, fue muy competitivo. Andy Murray se quedó a una ronda de entrar y pelear por las medallas, entonces creo que fue una despedida bien digna, no es que lo necesitara, pero muy competitiva, y que nos deja pues a todos los amantes del tenis y amantes del deporte en general, pues nos deja pues un muy buen sabor de boca, ¿no? De esta extraordinaria carrera que, insisto, creo que el episodio del día de hoy, y hay tantas historias, o sea, la verdad es que es muy difícil seleccionar la historia del día en estos episodios de Mentes Olímpicas. Evidentemente, por dos cosas creo que me termina ganando a veces el tema del tenis, porque ya hemos hablado de Novak Djokovic, ya hablamos de Iga Swiatek, que por cierto era mi gran favorita para ganar la medalla de oro. Hoy fue una de las grandes sorpresas que se fue del torneo, está eliminada, peleará por una medalla de bronce, pero bueno, ya hemos hablado de Iga Swiatek, ya hemos hablado de Novak Djokovic, ya habíamos hablado de Rafa Nadal, y ahora hablamos de Andy Murray. Entonces evidentemente el tenis tiene un protagonismo en estas mentes olímpicas. Mucho tiene que ver porque a fin de cuentas es el deporte que más me apasiona, el que practiqué desde que era pequeño, en el que me desarrollé, en el que me enamoré a fin de cuentas del deporte, y también es el que más conozco a fin de cuentas, ¿no? Porque hay varias historias, ahorita por ejemplo de la natación. Sin duda habrá que darle un espacio a alguno de los nadadores que están haciendo historia, en específico de esta chica estadounidense que realmente ni siquiera alcanzo a dimensionar bien su apellido, a recordarlo, Lubitsky. A fin de cuentas creo que la marca que tiene es una cosa excepcional, pero cuando analizo y cuando quiero de alguna forma entender desde dónde quiero abordar el episodio, ahí es donde a veces evidentemente falta un poco de sapiencia. No soy experto, me encantan todos los deportes, pero no soy, por supuesto, experto en todos. Intentaré abordarlo desde donde me siento más cómodo, que es el aspecto de la mente, de las emociones. Pero bueno, cuando me refugio en el tenis, pues me siento muy capaz de hablar de muchas más cosas de lo que es meramente cerebral, mental, emocional, o de performance o de desarrollo. Entonces, bueno, volvemos a dedicarle esta nota a Andy Murray, y bueno, es un homenaje simplemente a una gran carrera, a un gran deportista. Y quizá ya para pasar a la parte final de este episodio, de esta historia del día en Mentes Olímpicas, pues creo que el legado y hacia donde también quiero llevar, ¿no? Porque es lo que venía pensando cuando planeaba la nota o el episodio del día de hoy, es cómo a veces no necesariamente los resultados. Andy Murray se quedó muy lejos en resultados de ser quizá uno de los grandes tenistas de la historia, pero cuando tú te empapas de la carrera de Andy Murray, cuando te adentras a lo que vivió, a lo que sufrió, a lo que pasó por esa lesión de cadera, por esas operaciones que tuvo que pasar, pues te das cuenta que a veces, o muchas veces, o no debería ser el resultado lo más importante. Sí, es cierto, la historia va a decir, los números van a decir que Novak Djokovic es el más ganador en cuanto a Grand Slams, que Rafael Nadal es el que más ha ganado en Roland Garros, que Roger Federer es el tenista más querido, el más estético, el que quizá impregna o deja ver su talento de una manera descomunal en cada una de sus ejecuciones, y que es el máximo ganador de Wimbledon. Y a lo mejor muy lejos en cuanto a resultados se queda Andy Murray. Pero cuando uno verdaderamente se empapa, se adentra, profundiza en lo que pasó a Andy Murray en esa lesión, y lo que tuvo que hacer, lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que trabajar, lo que tuvo que vivir él, su familia, su círculo íntimo, para regresar a las canchas, para seguir haciendo algo que amaba, para cerrar ciertas asignaturas pendientes, para poder regresar, regalarnos este final de su carrera. De verdad, a veces es cuando tenemos que entender
que no necesariamente los resultados son los más importantes, que hay muchas otras cosas que valen más, y en ese caso es como esa resiliencia emocional, ese ejemplo de poder sobrepasar algo verdaderamente duro. Y para los que no conozcan esto de la historia de Andy Murray, o no lo ubiquen, o no sepan exactamente de lo que hablo, hay un extraordinario documental en Prime, en Amazon Prime, que es específicamente de Andy Murray, que no me acuerdo exactamente de cuál es el nombre, pero es como Resurgir. Pero si ustedes van a Prime y le ponen Andy Murray, es el resultado que les va a dar. Y es no me acuerdo si es serie documental o documental, sí me acuerdo que ya lo vi hace rato, pero que justo narra, ¿no? Creo que es un documental que narra toda esta historia de todo lo que tuvo que vivir Andy Murray para precisamente renacer, para resurgir de una lesión extremadamente compleja, donde muchísimos le decían, ya no vas a volver a jugar tenis, no vas a volver a jugar tenis competitivo, de un momentito también en donde él dice, ya no puedo con esto, siento demasiado dolor, me quiero retirar, y todo lo que vivió, pero esa capacidad de resiliencia, de voluntad, de levantarse, de pelear por algo que en ese momento él creía que era importante, y cómo cuando haces eso, en contra de todas las posibilidades, en contra de todas, de alguna forma, las opiniones de los expertos, la mente, la voluntad, el carácter pueden más. Y ese creo que es el gran legado de Andy Murray. Un jugador que sí, en muchos sentidos se quedó con ese qué hubiera pasado, pero que de todos modos el tiempo que nos regaló eso tiene que ser considerado una gran mente olímpica, porque lo hizo en Juegos Olímpicos, no solamente con este ejemplo, pero más allá de eso y más allá de sus 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos, creo que el legado que nos deja es de vale la pena luchar por lo que nosotros queremos, y aunque muchas veces las probabilidades nos digan que no lo vamos a lograr, con ese carácter, con esa mente, con esa disciplina, con esa voluntad, podemos lograr cosas que son impensables o improbables. Entonces, muchísimas gracias a Andy Murray por su gran ejemplo. Espero que les haya gustado este episodio de Mentes Olímpicas. Compártanlo con quien ustedes quieran, compártanlo en sus redes sociales. Sigamos hablando de estos maravillosos juegos. Yo estoy fascinado viéndolos, y nos vemos mañana.